A continuación se explicará el concepto de movimiento rectilíneo uniforme y las gráficas donde se relacionan la velocidad, la posición y la aceleración versus tiempo en este movimiento. También en las gráficas vamos a diferenciar cuando la velocidad es positiva o negativa. El movimiento rectilíneo uniforme es un movimiento de los cuerpos cuando su trayectoria, distancia o recorrido es en línea recta y con una rapidez media o velocidad constante. En esta imagen podemos apreciar una autopista en donde el límite de velocidad es de 60 km/h. Los autos que respetan este límite de velocidad realizan movimiento rectilíneo uniforme porque se mueven con una rapidez media o velocidad constante que es de 60 y siempre en línea recta. En estas tarjetas aparecen enlaces de los tutoriales sobre movimiento y sus clases. La diferencia entre trayectoria y desplazamiento y ejercicios sobre rapidez media y velocidad media. Los invitamos a que los visiten, los compartan e inclusive se suscriban a este canal. El ver estos tutoriales dan bases conceptuales para entender mejor todos los conceptos que se van a explicar a continuación. Durante el desarrollo de la temática vamos a tener en cuenta las siguientes convenciones. Este lado de la autopista va hacia el norte y se identifica con el signo positivo. Este lado B de la pista va hacia el sur y se identifica con el signo negativo. Estas son las fórmulas o ecuaciones para hallar la rapidez media y la velocidad media. La rapidez media resulta de dividir la trayectoria o distancia recorrida por un cuerpo entre el tiempo que tarda ese movimiento, y la velocidad media resulta de dividir el cambio de posición de un cuerpo en movimiento sobre el tiempo en que tarda este cambio. Esta es una medida escalar, por tal razón no tiene en cuenta ni la orientación ni el sentido del movimiento. En cambio, esta medida, por ser vectorial, tiene en cuenta la orientación o sentido y se identifica con signo positivo o signo negativo. Generalmente la rapidez media también se trabaja con esta fórmula. Averigüemos la velocidad teniendo en cuenta que el tiempo utilizado es de 1 hora y que la distancia recorrida es de 60 kilómetros. Al hacer esta división nos da como resultado que la rapidez media es de 60 kilómetros. Tanto para un vehículo que se mueva con estas condiciones en el lado A de la autopista y para el que se mueve en el lado B con estas mismas condiciones. Calculemos ahora la velocidad media de un vehículo del lado A. Consideremos que el vehículo inicialmente se encuentra en el punto 0, o sea, posición inicial, y después de 1 hora se encuentra hacia el norte en la posición 60 kilómetros. Por ello, la posición final se le resta la posición inicial y se divide por el tiempo empleado. 60 menos 0 nos da que para este caso la velocidad media es de más 60 km/h. Por ser vectorial, este signo está indicando que el vehículo recorre 60 kilómetros por cada hora en dirección o sentido norte. Hagamos lo mismo con un auto que se mueve en el lado B. La posición inicial es el punto 0 y al cabo de 1 hora se encuentra hacia el sur en la posición menos 60 kilómetros. Posición final menos posición inicial dividida por el tiempo es igual a una velocidad media de menos 60 kilómetros hora. Indica que el auto del lado B recorre una distancia de 60 kilómetros por cada hora en dirección o sentido sur. Se puede apreciar que la rapidez media indica la velocidad que llevan. En cambio, la velocidad media indica la velocidad que llevan y la dirección
o sentido. Analicemos ahora la gráfica en donde se relacionan la velocidad y el tiempo. En este plano cartesiano, en el eje horizontal o eje de la X aparece el tiempo en horas y en el eje vertical o eje de la Y la velocidad en kilómetros sobre hora. Veamos primero la gráfica del vehículo del lado A, que tiene velocidad media positiva. Cuando ha transcurrido la primera hora, la velocidad que tiene es de 60 kilómetros sobre hora. Como ella es constante, en la segunda hora también marcará el mismo valor, y esto también sucede a la tercera y cuarta hora. Para el vehículo del lado B con velocidad media negativa, en la primera hora se representa su velocidad en menos 60, a la segunda hora también en menos 60, y como sigue conservando la misma velocidad, en la hora 3 y 4 tienen el mismo valor. En conclusión, en la gráfica de velocidad versus tiempo en el movimiento rectilíneo uniforme, cuando la velocidad media es positiva, se origina una línea recta horizontal en la parte positiva del eje Y. Y cuando se presentan velocidades medias negativas, se origina una línea recta horizontal en la parte negativa del eje Y. En segundo lugar, analicemos la gráfica de aceleración versus tiempo. En esta tarjeta aparece el enlace del tutorial sobre el concepto y ejemplos de aceleración. Recordemos que la aceleración es el cambio de velocidad en el tiempo en que se realiza el movimiento y se calcula mediante la división entre la resta de la rapidez media final y la rapidez media inicial sobre el tiempo final menos el tiempo inicial. Como la aceleración es un cambio de velocidad y aquí la velocidad es constante, no cambia, quiere decir que la aceleración es cero. Por tal motivo, desde el punto cero a las 1, 2, 3 y 4 horas no cambia de velocidad, por eso la aceleración es cero. En la gráfica de aceleración versus tiempo en el movimiento rectilíneo uniforme, se origina una línea recta horizontal sobre el eje de la X. Finalizamos con la interpretación de la gráfica de posición versus tiempo. Para ello vamos a ampliar la información del ejemplo. Este punto cero, que es el punto de referencia, lo vamos a colocar acá. Vamos a imaginar que desde este punto cero hacia el norte se van a encontrar avisos cada 60 kilómetros para indicar la posición por donde pasa el vehículo. Aquí se representa hacia el norte y siempre se van a encontrar avisos cada 60 kilómetros. En el lado B va a suceder también lo mismo. Están ubicados avisos cada 60 kilómetros. Esto lo representamos acá hacia el sur y en esos avisos se le coloca el signo negativo para indicar que es hacia el sur. Esta información la podemos apreciar también en la gráfica de la posición versus tiempo. Para el auto con la velocidad media positiva encontramos que el punto de referencia es 0 y el tiempo es 0. Transcurrida una hora, el vehículo pasa por la posición 60 kilómetros. En la segunda hora pasa por el aviso que marca los 120 kilómetros y la tercera y cuarta respectivamente en los 180 y en los 240. El auto cuya velocidad media es negativa en la primera hora está pasando por el aviso de menos 60. En la segunda hora está pasando por la posición del aviso menos 120 y a la tercera y cuarta hora está pasando por el menos 180 y por el aviso o posición
menos 240. En la gráfica de posición versus tiempo del movimiento rectilíneo uniforme, cuando la velocidad es positiva, se origina una recta inclinada en forma ascendente, y cuando la velocidad media es negativa, se origina una recta inclinada en forma descendente. En las líneas rectas se puede apreciar la pendiente, que se identifica con la letra M, y la pendiente es el aumento en el eje Y por cada unidad del eje X. Desde el punto 0 hasta el punto 1 está aumentando 60. Desde el punto que corresponde a la relación 1,60 hasta el punto que corresponde a la relación entre 2 y 120, también hay un aumento de 60. Ese es el valor de la pendiente M. Lo mismo sucede en este trayecto. La pendiente equivale al valor de la velocidad, o sea, más 60, positiva con orientación o sentido hacia el norte. La pendiente en este otro caso es negativa y también tiene el mismo valor pero con signo negativo. Desde el punto 0 hasta el punto que corresponde a una hora, la pendiente vale menos 60 y ese mismo valor toma en este tramo y lo mismo en este sector. Como la pendiente es menos 60, equivale a la velocidad 60 km/h en dirección, orientación o sentido sur. En la parte inferior de este tutorial, en la descripción, se encuentran enlaces de imágenes utilizadas en este tutorial. Recuerden seguir visitando en YouTube el canal comoaprendermas.com.